era ayudar a la gente. Me gustaba mucho la calidad de vida, el bienestar. Siempre encontraba la manera de que las personas estuvieran motivadas, que hubiese un equilibrio en las ganancias. Y siempre me interesó esa parte. Yo estaba en la parte comercial, pero aún así me metía mucho en la parte de recursos humanos porque me gustaba mucho motivar a la gente y que estuviera contenta. Y en ese camino descubrí que tenía habilidades de comunicación muy poderosas que hacían que siempre mis equipos de trabajo funcionaran. Y digamos que en este camino también descubrí que no solamente somos buenos para una cosa, que tenemos muchas habilidades y capacidades y que a veces nos encasillamos solamente en una cosa. Así que yo, en un momento en mi vida, tomé un año sabático y decidí dejar de estudiar cosas de hemisferio izquierdo como maestrías, MBA y todo esto que ya lo había hecho y decidí estudiar algo que tuviera que ver con el ser humano, con el desarrollo personal. Quería conocerme quién era y cómo muchas cosas me salían bien, pero otras cosas no me salían tan bien. Entonces, en esa curiosidad por mí misma, entré en un viaje interior de conocimiento personal que realmente lo quería incorporar a mi vida corporativa. Yo había pedido un año sabático para regresar en un año a la compañía nuevamente y quería llegar con muchas más herramientas y con más ideas, porque siempre estaba con esta idea de que las cosas se pueden hacer mejor. Sin embargo, me atrapó el desarrollo humano, me atrapó el deseo de ayudar a otras personas a transformar su vida. Encontré algo que se llamaba el propósito de vida, que en ese momento no tenía ni idea que uno tenía un propósito en la vida y ya tenía, ya estaba grandecita. Así que yo vengo de una familia muy numerosa, donde hay muchos niños. Yo tengo más o menos como 19 sobrinos, más o menos no, 19 sobrinos, y en este momento ya tengo 16 sobrinietos y tengo un nieto. Así que mi familia es de muchos jóvenes. Entendí que mis primeros experimentos de trabajar con la PNL fue mi propia familia y los jóvenes. Y me di cuenta lo mucho que le cambiaba la vida a las personas cuando los jóvenes empiezan a conectar con estas herramientas. También trabajo con adultos, pero mi primer foco realmente fueron los jóvenes, porque yo decía, si a mi chica me hubieran dado estas herramientas, pues me hubiese evitado muchas cosas, porque no solamente trabajamos la comunicación, sino también las emociones, pero también los objetivos, pero también la toma de decisiones, pero también darme cuenta que las experiencias pueden ser positivas y negativas, pero yo puedo cambiarlas. Y la vida se me hizo realmente súper fácil. Así que digamos que mi propósito es acompañar a las personas a tener una vida más fácil, más tranquila, más conectado con su propósito y más conectado con el disfrute de la vida, con menos esfuerzo, porque de alguna manera nos asociamos a la vida como que hay que lucharla, hay que pelearla, hay que guerrearla, y muchas veces sí, pero no es siempre, o sea, no es la única manera, o sea, hay otras formas. Y por eso mi invitación a este espacio para comentarles qué es la PNL, para que tengan mucho más claro qué es lo que se consigue y cuál es el modelo que nosotros estamos proponiendo en este camino. La invitación es al programa completo. ¿Eso qué significa? Que nosotros eh, tenemos una propuesta distinta que realmente nació después de la pandemia. Quizás en mi caso, la pandemia fue una escuela muy grande porque fue la época en que más necesidad vi que las personas estábamos necesitando apoyo y conexión. Entonces me di cuenta que quizás estamos en una época en donde estamos necesitando muchas personas que nos ayuden en la parte emocional, en la parte mental, en la parte, inclusive en la parte energética. Y esto de la virtualidad al principio fue un reto para mí muy grande, porque siempre había tenido todo presencial. Sin embargo, a medida que fui abriéndome a esta nueva posibilidad, aprendiendo, me di cuenta que era una muy buena herramienta que se podía combinar. Pero también me di cuenta que la PNL estaba necesitando un upgrade. Teníamos que hacer un cambio fundamental en la forma en cómo estábamos enseñándole. Porque muchas de las cosas que estamos viviendo nos invita a que aceleremos el proceso de aprendizaje. Y la programación neurolingüística nos exige práctica.
Sin embargo, el modelo que nosotros traemos de aprendizaje es que aprendemos desde la cabeza, nos memorizamos, entendemos y pocas veces practicamos. Entonces la invitación desde la PNL es primero la práctica, primero la práctica. Es como, no es lo mismo que te den una receta y tú te la aprendas a que tú hagas la receta. No es lo mismo que tú hagas un proceso que lo cosas o cocines o pintes, te untes de lo que es el pincel, la pintura, el lienzo, a que tú aprendas cómo se hace, pero desde la mente. Son dos cosas muy distintas, pero nosotros nos enseñaron que si yo lo sé en la mente, lo conozco y realmente la experiencia de la vida se hace viviéndolo. Ustedes saben que hay un dicho que dice que nadie vive la experiencia en el cuerpo ajeno y eso es la PNL. Nada de lo que tú leas es realidad hasta que no lo hagas. Y mi trabajo es enseñarte cómo. O sea, si tú vas a querer obtener algo, yo te enseño cómo. Si tú quieres colapsar un anclaje negativo, yo te digo cómo lo haces. Si tú quieres cambiar una creencia y instalar creencias más empoderantes para ti, te enseño cómo se hace. Más que la teoría, vamos a la práctica. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense en estas imágenes que están viendo ahí. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué le dicen las imágenes que están, bueno, a mi izquierda? Creo que debe ser la misma de la izquierda de ustedes, la del hombre con los brazos abiertos y la chica meditando en el mar. ¿Qué información le da? ¿Qué imagen, qué les lleva a ustedes? ¿Con qué los conecta estas dos primeras imágenes que están a la izquierda? Con alta autoestima, Con alta autoestima, con tranquilidad, tranquilidad. Y la de la derecha, ¿con qué? con lo Culpabilidad. contrario. Exacto, con lo contrario. Sí, lo contrario. Sí, exacto. Baja autoestima, hay un accidente, Como miedo. miedos. Entonces, ¿qué sucede? En la vida, nosotros adquirimos programas permanentemente. Desde antes de nacer, ya traemos un programa genético, traemos un programa biológico, pero también traemos un programa cultural y social dependiendo del lugar donde nacemos. Traemos un programa desde la parte lingüística, porque hasta el lenguaje hace una diferencia en el cerebro. No todas las lenguas hablan igual y no hacen énfasis en la misma parte del cerebro. Entonces, eso hace grandes diferencias. Desde que nacemos, nacemos con cosas ya marcadas en nuestro entorno. Y al mismo tiempo, también desde que nacemos, empezamos a tener un programa que ya adquirimos del entorno y también tiene que ver con quién soy yo, con la manera como yo aprendo, como la manera como yo me relaciono. También está algo que traemos implícito que es el temperamento, el carácter. Eso hace la persona que yo soy. Las experiencias positivas y las que no son tan positivas nos marcan. También tú te puedes dar cuenta que a veces con los mismos padres vivimos experiencias positivas o negativas y algunos de los hijos se quedan anclados a lo negativo y otros a lo positivo. Entonces, no es por la experiencia en sí, sino porque cosas que tienen que ver contigo. O sea, la vida nos muestra experiencias, pero eres tú, por alguna razón interna, que tu mente consciente elige que esa experiencia es buena o mala. Y lo que programación neurolingüística lo que te enseña es que nosotros tenemos un programa que lo ponemos a correr cada vez que sucede de acuerdo a cómo nombramos la experiencia. Por ejemplo, si yo tuve una experiencia negativa en mi parte laboral donde me hicieron bullying, a lo mejor cuando quiera volver a trabajar voy a pensarlo mucho, porque si yo permití que eso impregnara mi experiencia como lo único, puede que me haya ido súper bien el trabajo, pero me quedó la marca negativa de la forma como salí, entonces puedo generar cierta fobia o cierto malestar de querer volver a estar en una compañía. Y borré todo lo bueno que pude haber vivido en esa compañía. Hay personas que a lo mejor, aunque no le fue bien en la salida, le fue bien durante todos los años. Y pudieron grabar y organizar ese programa como realmente trabajar es muy bueno, aunque pueden pasar estas cosas. O sea, lo que quiero decirle es que las experiencias son las experiencias, no son ni buenas ni malas.
La diferencia es lo que yo digo desde mi parte consciente, que es una experiencia. Si es buena o mala, es una decisión. Porque realmente ninguna decisión es totalmente buena ni totalmente mala. Depende de cada persona cómo quiera asociarse a esa experiencia. Así que la programación neurolingüística tiene que ver con los programas que yo instalo en mi cabeza como si fuera un programa en una computadora, ¿cierto? Que tú puedes, depende si eres dibujante o si eres diseñadora o si eres una persona que trabaja con inteligencia artificial. Esos serán los programas que tú instales en tu computadora. Entonces, si yo soy una persona que trabaja en mercadeo o que trabajo como abogada o que trabajo haciendo diseño o trabajo con neuromarketing, los programas que yo voy a instalar en mi computadora son los que van a estar ahí permanentemente, usando con más frecuencia. ¿Listo? No quiere decir que yo tenga la capacidad de instalar otros programas, pero como yo hice ya elecciones, en las elecciones están los programas que yo activo. ¿Listo? También está esta capacidad que tenemos nosotros de asociarnos a las películas, a los libros, a las experiencias, a los amigos que yo elijo. Todo eso hace parte de los programas que yo tengo instalados. En consecuencia, yo me defino como una persona con determinadas características. ¿Listo? Entonces, los programas funcionan igualito en el cerebro humano. Son programas que yo asocio, que yo instalo. ¿Listo? ¿Por qué neuro? Porque cuando instalamos un programa, el cerebro lo que crea son conexiones neuronales, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que cuando tú instalas un programa, por ejemplo, decides instalar el programa de hacer ejercicio, no haces ejercicio, te das cuenta que quieres tener un mejor cuerpo, que quieres estar más alineada, con menos grasa, más activa, y tomas la decisión. Entonces te pones un plan y te das cuenta que de pronto te cuesta al principio arrancar porque no tienes el hábito. O sea, el hábito es quedarte dormida. Entonces empieza una lucha de tu cabeza interna hasta que tú te obligas, porque al principio, cuando hay cambios, hay que obligarse. Entonces tú empiezas todos los días como motivarse, empiezas a encontrar razones para las cuales tú te levantas temprano. Entonces tú te levantas temprano hoy, mañana, pasado, toda la semana te levantas temprano. Tu mente empieza a darse cuenta de que tú necesitas eso. Necesitas instalar un programa para que te sea más fácil y dejes de tener conflictos. ¿Ustedes me están escuchando bien? Yo te ¿Hola? escucho bien, yo te escucho bien. Pero hay Ok, como, como alguien sí, con el micrófono abierto, de pronto con el televisor prendido o algo. ok. Bueno, entonces, cuando yo estoy aprendiendo algo nuevo, estoy rompiendo un hábito, tenía el programa de no hacer ejercicio. ¿Listo? Decido hacer ejercicio. Para instalarlo, necesito tomar una decisión, tener la motivación suficiente, porque sé que muchas veces yo misma me voy a sabotear porque no tengo el hábito. Para crear un nuevo hábito tienes que salir de ese yo que era antes, de no hacer ejercicio. ¿Listo? Para eso tienes que ser muy constante. ¿Se acuerdan? Hay una cosa, una teoría que se llama los 21 días, aunque yo siempre lo hago por 90 días para asegurarme. Eso de hacerlo por 21 días seguidos, sin parar, para que tu mente reconozca que tú sí quieres hacer ejercicio. Y porque es el tiempo que se necesita para que tú empieces a ver resultados. Entonces empiezas a motivarte ya naturalmente por el resultado. A lo mejor empiezas a sentirte más firme, a lo mejor te empiezas a ver el estómago más plano, quizás te sientes con más energía, te sientes más atractiva, porque el ejercicio hace un cambio también hormonal y empiezas tú a sentirte mejor, o sea, una sensación de bienestar. ¿Listo? Esa es la manera en que el ser humano instala nuevos programas, con la repetición. La repetición es fundamental. Fíjense si alguna vez han querido hacer un cambio y se han fallado porque simplemente no han sido perseverantes. Se han dejado vencer porque la dieta empezó, pero pasó un pancito por ahí que me gustaba o una torta y me di permiso. Ya una vez que me lo doy dos, me lo doy tres, me lo doy cuatro y termino dañando todo lo que quise. Entonces vuelvo con la creencia de que yo no soy buena para hacer dieta, no soy buena para hacer ejercicio. Pero no es que no sea buena, es que no sabes instalar un nuevo programa. Y la PNL te va a enseñar cómo hacer un programa, instalarlo, teniendo en cuenta cómo funciona tu cerebro. Y además hay una parte fundamental, que es el diálogo interno. ¿Yo qué me digo?
Si yo me digo que esto es bueno para mí, que lo disfruto, que vale la pena, cada vez voy a estar motivada. Pero si yo estoy haciendo ejercicio y mientras hago ejercicio te digo que es artera, tener que levantarme hoy, que madrugar no me gusta, eso te va a sabotear tu propósito. Entonces hay que alinear el programa que quiero instalar con los hábitos que voy a estar todos los días y además con un lenguaje que me motive. ¿Cuántas veces nosotros queremos motivar a otra persona, a nuestros hijos, para que hagan algo? Pero de entrada yo le digo, es que para ti no es fácil las matemáticas, así que tienes que darle duro a eso. Desde el lenguaje estoy haciendo un programa negativo. Le estoy mintiendo en la mente a mi hijo que quiero hacerlo algo porque se lo digo por algo bueno. Sin embargo, lo que estoy instalando en su mente es que él no es bueno para las matemáticas y que además es difícil. Con eso ya lo sembré. Sin darnos cuenta desde el lenguaje, en vez de ayudar a la mente a que vaya hacia adelante por algo, lo hacemos es que se vaya hacia atrás. ¿Ok? La programación neurolingüística es instalar nuevos programas y ojalá programas de excelencia. O sea, si vas a tomar una decisión de hacer un programa, asegúrate que el programa que estás instalando se va a asegurar la excelencia. O sea, programarte bien para los ejercicios, hacerlos bien. Si es de la alimentación más que hacer dieta, asociarte a una vida saludable. ¿Listo? O si quieres empezar a leer más, ser más estructurada y tener más conocimiento con los cuales tú disfrutes y que realmente te ayuden en tu vida personal o laboral, para lo cual, o sea, simplemente para divertirte o para recrearte. Entonces, haciendo programación neurolingüística, aprendemos sobre el cerebro. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender sobre tu cerebro, cómo funciona. Y realmente esto es lo más importante para mí. ¿Por qué? Porque el cerebro es como el comando más importante, es como el alma de nuestro ser, o sea, no, es la máquina que nos maneja, es la máquina que nos dirige no solamente las decisiones que tomamos, que es del no cortés, sino también las emociones, cómo las manejamos, y la parte instintiva, aquello que, como los miedos, las inseguridades, la falta de confianza en mí misma, tiene que ver con toda esa parte del cerebro. Y cuando yo logro entender por qué me siento insegura en ciertos momentos, por qué reacciono tan violento por ciertas cosas, cuando aprendo a conocer quién soy yo, cómo funciono, cómo reacciono, entonces tengo muchas más oportunidades de mejorar. Y no solamente eso, cuando aprendo eso de mí, también puedo distinguirlo en alguien más. La PNL siempre va primero conmigo mismo. Si yo logro darme cuenta que yo puedo manejar mis emociones, que desde el lenguaje puedo hacer un cambio, no solamente para mí, entonces también puedo aplicárselo a otras personas, la forma como hablo, cómo me relaciono y cómo manejo mis emociones cuando aparecen, porque las emociones son para sentirlas, para dejarlas transitar. Y la invitación para el entrenamiento en PNL es que vas a aprender cuál es la máquina más importante que hay dentro de ti, que se llama tu cerebro. Ahí se dirige y se toma, digamos que todo lo que pasa con tu cuerpo, todo lo que pasa con tus emociones, todo lo que pasa con los resultados que tienes en tu vida, tiene que ver con tu cerebro. La forma como te relacionas con él, cómo lo atiendes. Por ejemplo, vas a aprender que cuando tú estás haciendo un proceso de cambio, es muy importante que tomes mucha agua porque el cerebro necesita en ese momento que lo atiendas. ¿Qué, ¿Por qué es importante darle cosas de dulce? Pero cosas de dulce sanas, para estimularlo, para darle premios. Porque es importante que cuando tú estés un plan de conseguir y lograr cosas en tu vida, no esperes lograrlo al final, sino que te des pequeños premios diarios. ¿Cómo aprender a darme premios diarios para que mi cerebro trabaje a mi favor y no en contra? ¿Cómo vuelvo mi cerebro mi aliado? Si este es el que comanda mi vida, ¿cómo no hacerlo mi aliado? Entonces vamos a aprender muchísimo de un poquito de neurociencia, de cómo funciona el cerebro y cuál es la historia de cada cerebro, para qué sirve y cómo lo puedo usar de acuerdo a lo que necesito en una conversación, en una negociación, en una venta, etcétera, etcétera. Vamos a conocer entonces los tres sistemas que tenemos, el neocortés, el límbico y el reptiliano. Como les dije ahorita, cada uno tiene una función específica y cada uno es muy poderoso, ninguno es menos que el otro. Todos trabajan conjuntamente. La diferencia es que a veces, en un momento dado de nuestra vida, tomamos decisiones desde un cerebro que no nos es útil, ¿ok? O tomamos reacciones en un momento que no es el adecuado emocionalmente. Y vamos a aprender cómo podemos distinguir
cuáles son los momentos para usar qué cerebro y en qué momento y en qué combinación de cada uno me es útil. ¿Okay? Muy importante esa parte de conocerse a uno mismo y entender que tenemos dos hemisferios, uno lógico y uno creativo, y que cada uno tiene funciones específicas. Cada vez vamos a ir más profundo al uso, a cómo conectar con nuestro cerebro, porque al final nosotros nos maneja la mente consciente y la mente inconsciente. Y la mente consciente es el cerebro más joven que tenemos, tiene 100.000 años, mientras que la mente inconsciente tiene 5.000. O sea, la diferencia es increíble. Y nuestra mente inconsciente, que tiene que ver con la emocional y con la reptiliana, es el 95% de nuestras decisiones, mientras que la mente consciente es solo el 5%. Pero no por eso es menos importante, porque la mente consciente es la que te pone el foco. Muchas veces no logramos cosas en la vida porque no tenemos un foco claro hacia dónde vamos. Nosotros le llamamos la dirección hacia dónde quieres llevar tu vida. Entonces dejamos que el 95% lo maneje, pero el 95% siempre te va a dar más de lo mismo, porque el 95% son los hábitos. Si tú tienes un hábito de sabotearte, siempre vas a estar saboteándote hasta que la mente conscientemente diga, hasta aquí. Voy a hacer cosas para salirme de ese modelo que tengo de sabotaje. Entonces, cada mente tiene funciones específicas que vas a aprender a usarla a tu favor. Y para eso, muy importante, es los pilares de la PNL, que tiene que ver con el objetivo, la agudeza sensorial, la flexibilidad y la comunicación. Son los pilares de la PNL como tal. Cómo se aplican en la vida real y cada uno cómo funciona. Entonces vamos a aprender. Mira, yo trabajé en la parte corporativa, tuve 14 años en la parte comercial y 5 años en la parte de mercadeo y me di cuenta que una de las cosas más complejas por las que el ser humano no logra cosas es porque no sabemos lo que queremos. Muchas veces vamos por un objetivo pensando en lo que no queremos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando estamos hablando con nuestra mente, nuestro cerebro, que es el al que le damos los comandos, muchas veces le decimos, es que no quiero seguir peleando con mi pareja. Es que yo quiero que mis hijos dejen de ser groseros. Y quiero dejar de estar tan escasa de dinero. O sea, no quiero estar tan estricta con la plata. Si ustedes me escuchan, estoy hablando de lo que no quiero, no de lo que quiero. Y la mente tiene una condición básica y es que es literal. A la mente hay que pedirle, al cerebro hay que pedirle lo que quieres específicamente. O sea, entonces a mí siempre que hago el proceso de terapia con las personas o en acompañamiento o en clase, siempre le digo a las personas, bueno, si tú no quieres que tu hijo sea grosero, ¿qué si quieres que él sea? Porque cada vez que hablas con tu hijo le refuerza que él es grosero. ¿Qué pasa con eso? La mente inconsciente, que es la creativa, que tiene que ver con el cerebro reptiliano y con el límbico, siempre está, cuando tú le dices, no quiero que sea grosero, no piensa en palabras, piensa en imágenes. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Lo estás asociando a ser grosero. No quieres que sea grosero, pero cuando se lo dices, él solamente se ve grosero. Si tú quieres que tu hijo tenga un cambio, o tu pareja, o quien sea con quien tú quieras influenciar, dile lo que quieres que sea. Yo sé que tú a veces te comportas grosero, pero sé que eres un niño que sabe respetar, que sabe manejarte, que eres muy cariñoso. Solo que a veces no sé por qué te comportas, es distinto el comportamiento a ser. Vas a ver la diferencia cuando tú le hablas a alguien desde la identidad que desde el comportamiento. Es muy distinto cuando tú eres una persona, tú te comportas como si fueras malo en matemáticas, porque tú eres muy inteligente. Tú eres inteligente. Tú eres capaz y otras veces lo has hecho bien. Y no sé por qué a veces te salen mal ciertas operaciones, te salen acciones. Te vas a ver lo importante que es el lenguaje, que no sabemos usar el lenguaje. Por eso es tan importante en los objetivos tener un lenguaje que te ayude a dirigirte al objetivo y no que te aleje de lo que no quieres. Porque es una vuelta muy larga, es doble energía que gasta. Entonces, cuando gastas esa cantidad de energía, lo que terminas es cansado y mucha gente abandona sus objetivos porque su objetivo está dirigido a alejarse de lo que no quiere. Entonces, piensa más en lo que no quieres. ¿Sí? Hasta ahí voy. Preguntas. No sé si me estoy explicando.
Que alguien Todo me claro, diga, todo sí, claro. Sí, sí. perfecto. Bueno, listo. Ok. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar, vamos a responder, cuando trabajamos objetivos, trabajamos cosas muy específicas, qué es lo que quiero, qué va a pasar con mi vida cuando lo logre, hago una línea del tiempo hacia el futuro, y qué estoy dispuesta, y también soy aterrizada, puedo decidir a qué estoy dispuesta para lograrlo. Eso quiere decir que tengo que tener en cuenta los obstáculos, y no me he hecho cuenta, porque a veces quiero lograr algo y creo que ya porque lo quiero, la pista está lista. No, vas a encontrarte inconveniente. Y el primer inconveniente va a ser tu cerebro que te va a retar a ver si es verdad, si tú quieres eso. Y vas a encontrar tropezos que vas a estar dispuesta o no a superarlo. Y otra manera de darte cuenta es también la manera como expresas lo que yo le decía ahorita, que debe ser en presente, en positivo, saber que depende de ti, porque a veces queremos objetivos, pero es que mi objetivo es que mis hijos sean buenas personas. Depende de ti en cierta parte, pero no 100%. Entonces no es algo que dependa 100% de ti. Depende de ti darle lo mejor de ti para que ellos tomen lo que sea bueno para ellos y tengan la vida que quieran. Pero solamente depende de ti darle lo mejor. Lo que ellos hagan con lo que tú le das es ello, no depende de ti. Por eso que a veces nos metemos en objetivos que no dependen de mí. El resultado no lo puedo medir yo. Lo mido si alguien más lo consigue. Entonces son objetivos que no te llevan a ningún lado y que lo más seguro es que lleva a frustración porque no depende de ti. ¿Listo? Hacemos esto de que vas a sentirlo, pero también tenemos en cuenta que el objetivo es ser ecológico. Y para nosotros la ecología tiene que ver que sea bueno para ti y para los demás. Y bueno, este de ganar, ganar siempre está presente en las negociaciones, ya sea para decidir, para proyectar o para negociar. Siempre el tema de tener la buena intención de ser un ganar, ganar. Entonces, un ganar, ganar es que esto que decido también sea bueno para mi pareja, para mis hijos, para el entorno. ¿Listo? Como yo digo muchas veces, hay personas que quieren tener dinero y lo ecológico es que lo ganes de alguna manera con lo que tú haces y no esperar que alguien se muera y heredes. Eso no es ecológico porque depende además de la vida de una persona. ¿Listo? Que te toque porque es la correspondencia en el universo, está bien, pero no que sea lo que necesites para tener algo. ¿Listo? Y muy importante que los objetivos tengan fecha. Trabajamos mucho, digamos que nosotros hacemos PNL y coaching, que es como un proceso hasta coach, y desde el practitioner hacemos cosas de coach. Y tiene que ver esto, la rueda de la vida, o sea, vamos a entrar, desde entrada haces un balance de tu vida, cómo están tus áreas, y a partir de ahí empiezas a mirar las áreas que vas a mejorar. Entonces, haces un análisis, un estado deseado, hoy estoy en familia o en salud, estoy en 6 y quiero llegar a 2, a 8. Entonces, son 2 puntos que voy a hacer. ¿Listo? Y de ahí, a partir de ahí, haces un plan, un seguimiento, unas actividades, hasta llegar a las microacciones. Lo bonito de eso es que la microacción es que diariamente, cada vez que yo me levante, voy a respirar, voy a agradecer y voy a hacer unos ejercicios de respiración, que solo eso me van a asegurar que yo voy a tener una buena salud. Y que si todos los días hago, que es lo mínimo que puedo hacer por mí, estoy segura que mi salud va a ser mucho mejor que la que tengo ahora, que no tengo ninguno de estos hábitos, ni de agradecer, ni de respirar como debe ser. Hay 7 pasos, pero vamos a enseñar cómo llegar. Aquí están todos los pasos, pero digamos que más que decírtelo, te vamos a acompañar a que lo hagas. Hay otro pilar que es la agudeza sensorial y tiene que ver con el estar presente. Es una palabra que oímos mucho, pero la gente dice, bueno, ¿cómo estoy presente? ¿Cómo yo sé que estoy presente? Y la mejor manera de saber estar presente, que estamos presentes, es que yo puedo en este momento sentir la silla donde estoy. Puedo estar viendo la imagen que estoy viendo y estoy aquí pensando exactamente qué es lo mejor que te puedo entregar en este momento de esto que te estoy mostrando para que realmente puedas, digamos, conectarte con el mensaje que quiero darte. O sea, yo escucho y veo y siento solo este momento. Puede haber un mundo de sonidos o interferencias alrededor mío que yo soy capaz de meterme una capsulita porque estoy presente en esta experiencia. Entonces, la agudeza sensorial tiene que ver cuando a veces tenemos un objetivo y decidimos un plan. Muchas de las cosas que he visto es que nos enamoramos del plan y se nos olvida el objetivo. Entonces,
Peleamos porque el plan se cumpla, pero el plan a lo mejor lo pensaste con la forma que pensabas cuando arrancaste. En el camino aprendiste otras cosas y te diste cuenta que podías hacer unos ajustes. Pero si no estás presente, no te das cuenta. Si no, cuando termine, es que yo no me di cuenta. Pues no te diste cuenta porque no estabas presente. Cada vez que pasaba algo, estabas con la mente en otro lado y no estabas 100% en la experiencia de lo que tenías que analizar en ese instante. Y pasa el tiempo y cuando vienes a ver el resultado, no te gusta. Así que estar presente es estar en una experiencia, yo veo, yo escucho, yo siento, yo percibo, yo me digo algo con respecto a esto, con eso cierro que yo estoy presente. No solamente lo que percibo con mi cuerpo, sino también lo que mi mente me dice, porque tengo un diálogo interno permanente. Esa agudeza sensorial es activar mis sentidos y ponerlo al servicio de lo que necesito decidir aquí y ahora. ¿Listo? Es ponerme los zapatos de los otros. Cuando yo tengo agudeza sensorial, puedo abrir las posibilidades porque digo, hey, espera un momentico, a lo mejor no puedo, no necesito hacerlo así, puedo hacer un ajuste. A lo mejor el presupuesto que elegí no es el adecuado, a lo mejor el tiempo que elegí para lograrlo no es el adecuado. Debería adelantarlo o atrasarlo un tiempo. ¿Listo? Puedo darme cuenta que quizás tomé decisiones muy apresuradas en un momento dado con alguna de las variables y las puedo ajustar, pero me puedo dar es porque estoy en el día a día. ¿Listo? Fluyo con lo que hay, siempre teniendo la mira al objetivo. Yo puedo cambiar el camino. ¿Cuántas veces tú siempre te acostumbras de ir, voy, salgo de mi casa a mi oficina, salgo de mi casa a mi oficina? El objetivo ya lo tienes y tienes la ruta como llegar. ¿Listo? Pero qué tal que tú, como hoy que venía y encontré una calle cerrada, si yo no soy flexible, si no estoy presente, no me doy cuenta que tengo más alternativas. Bueno, esto está cerrada, pero ¿qué otras posibilidades tengo yo para poder llegar a mi casa? Porque el objetivo no lo cambio. O sea, yo no encontré la avenida cerrada y digo, bueno, ya antes me voy para otro lado. ¿Qué más cerca hay aquí? Y me voy. No, yo digo, sé para dónde voy. No importa los obstáculos que voy a encontrar en mi vida, no importa las desviaciones que se van a presentar, yo tengo claro hacia dónde voy. Y quizás de las cosas más bonitas que aprendí es que cómo anclar ese futuro, de tal manera que pase lo que pase, el foco lo tengas claro. Porque cuando el foco lo tienes claro, toda tu energía va hacia eso, toda tu parte creativa, todas tus decisiones, todas tus opciones están siempre en busca de una solución. No te conviertes tú mismo en un obstáculo. Cuando nosotros somos el obstáculo es porque no estamos convencidos hacia dónde vamos. Hay cosas que no están claras en ese futuro que yo veo. Entonces, eso, yo misma me convierto en el obstáculo. Y hay una tercer pilar que aprendes, es a ser flexible, ¿cierto? Es como el bambú. La flexibilidad es una característica fundamental en todos los procesos de la PNL. Porque en la flexibilidad es que tienes la posibilidad de elegir. Es más, puedes incorporar cosas de ti o de otros que hasta ese momento no lo habías considerado. Pero de pronto te detienes y te das cuenta que esa posibilidad, sí. Eso me pasó en la pandemia. Yo al principio estaba súper, ay, la virtualidad, no la quiero, no la quiero, no la quiero. Hasta que yo digo, espera un momentico. Ya cuando empecé a pasar los 3 meses, yo dije, bueno, tengo que tomar una decisión. O me salgo al mercado o me adapto. Soy flexible. O sea, ¿cómo hago para hacer esto? Entonces decidí, yo me acuerdo que antes de que pasara la pandemia, yo había desarrollado un programa que se llama Los virus mentales. Antes de que saliera la pandemia. Entonces yo dije, bueno, como estamos hablando de virus, el virus no solamente es fisiológico, también la pandemia se convirtió en un virus mental. Porque empezamos a tener pánico antes de que pasaran las cosas, nos enfermábamos antes. Entramos realmente y todos tenemos razón porque en ese momento pues teníamos miedo, había poca información, había demasiada desinformación y es normal asociarse como al miedo, ¿listo? Así que yo dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es lanzarme, probar, ¿qué pasa? Si soy capaz de hablar frente a una cámara, me sentía rara hablando sin ver a nadie o no entendiendo si la otra persona estaba conectada o no. Tuve que resolver muchas cosas dentro de mi cabeza para poder adaptarme. Solo siendo flexible es que podías lograrlo.
también conocí compañeros que decidieron no hacerlo, esperar que pasara la pandemia para volver a la presencialidad. Y en esa flexibilidad descubrí un nuevo modelo que ahora me es muy útil, y es la combinación de lo virtual con lo presencial. Y creo que realmente el modelo que tengo ahora es súper más ganador que el que tenía 100% presencial. Entonces, la capacidad de respuesta y de adaptación, te pones en el zapato del otro, puedes entender cuando alguien, aunque piense distinto que tú, puedes entenderlo. No necesariamente tienes que estar de acuerdo, pero puedes entender que de acuerdo a su mapa, a su manera como vive la vida, digamos, experiencia que esa persona ha tenido, entiendo que piense de esa manera. ¿Listo? No me engancho con el otro. El ser flexible me permite ver más posibilidades. Me vuelvo más empático con la situación y con las personas. Puedo cambiar mi propio ritmo, volverme más rápido o más lenta, adaptándome. Acepto que hay diferencias. Puede ser en el mismo proceso que yo estoy llevando o diferencias con las personas con las que estoy haciéndola. Y está bien, porque es que a nosotros, no sé por qué nos enseñaron que los demás gente tiene que ser igual a mí, cuando lo único seguro que tú tienes en la vida es la diferencia. No hay dos seres iguales, así hayan nacido del mismo cigoto, o sea, sean gemelos, no son idénticos, no son idénticos. Ahí está la personalidad, el temperamento, el peso que mantienen en su vida, el manera como manejan el cabello, etcétera, etcétera. No hay dos personas que son idénticos, porque idéntico sería que hasta pensaban en lo mismo, y no es así. ¿Listo? La flexibilidad me da la oportunidad de ver la oportunidad en cada cosa, en cada momento, fluir con lo que hay. Y hay un cuarto pilar que es como, yo le digo que es medular, porque los grandes problemas del ser humano se llaman comunicación. ¿Cómo yo valido que él o ella estemos en la misma página? ¿Cuántas veces hablamos con personas y al final la persona entendió otra cosa muy distinta? Y solo vemos cuando la persona ejecuta algo. A lo mejor si le di una orden o le pedí que hiciera algo, fui demasiado, me comuniqué como si me hubiera gustado que a mí me dijeran las cosas, pero las personas nos comunicamos y entendemos las cosas de manera distinta. Tanto que a veces las palabras tienen un significado diferente. Yo he trabajado con personas que inclusive se están divorciando porque tienen diferencia en la definición de una palabra, pero ni siquiera sabían. Por ejemplo, la palabra fidelidad. Tú le dices a tu pareja, no, yo quiero que me respete y sea fiel. Y el otro te dice, sí, yo también valoro el respeto y la fidelidad. Pero nunca nos sentamos a ver cuáles son las acciones que tú defines como respeto y cuáles son las acciones que tú defines como fidelidad. Porque yo creo que fidelidad y respeto es como yo lo veo, no como tú lo dices. Sin embargo, la experiencia subjetiva del respeto y de la fidelidad de cada persona suele ser distinta. Y se dar cuenta, hacemos un ejercicio durante el entrenamiento donde puedes verificar que una palabra tiene muchos significados distintos para otras personas. Y hacemos acuerdos con la palabra, no con las acciones. Y lo más importante son las acciones, porque es lo que tú vas a estar haciendo realmente con esa definición. Tú no vas a estar hablando de la palabra, estás ejecutando, estás haciendo acciones de respeto y estás pidiendo esas acciones de respeto para ti. Pero el otro no entiende porque él tiene otras acciones. O sea, puede ser respeto, es que siempre que llegue no vayas a llegar, me llames. Pero para mí respeto es guardarte las espaldas. O sea, no importa que yo no te llame, no, pero yo estoy portándome bien. Para mí eso es respeto. Entonces, tenemos muchas acciones distintas y las dos son válidas, pero nunca lo hablamos. Muy pocas personas se sientan a revisar las definiciones sobre los valores, los principios que tenemos. Así que la comunicación es un pilar fundamental porque además nos enseña lo que se llama el rapport, o sea, cómo yo puedo ponerme en sintonía con el otro cuando yo quiero. Cómo yo conscientemente digo, esta persona quiero conectar, de verdad deseo conectar con esa persona, sea mi pareja, sea mis hijos, sea un cliente, sea alguien en la calle, sea lo que sea. Muchas veces tropezamos con las personas porque no nos ponemos en esto de poder conocerla mejor, observarla y saber a esta persona cómo sería la mejor manera de comunicarnos. Entonces entendemos que hay personas que se comunican más con imágenes, otras se comunican más con sonidos y otras se comunican más desde las sensaciones. ¿Listo? Si yo una persona, yo tuve un caso, yo trabajaba, bueno, en la parte de mercadeo
y manejaba una línea de trajes de baño, lo que me llevaba a que hacíamos desfiles y hacíamos presentaciones, pues íbamos como a fashion en varios países. Y yo me acuerdo que pensando en esto de estar nosotros comunicando algo, de estar trabajando desde esto de la comunicación y de vender ideas. Yo me acuerdo que yo iba y mi sistema representacional más importante es el kinestésico. Entonces yo le hablaba de cómo se iba a sentir la gente, de la temperatura que vamos a tener en el ambiente, de lo que vamos a brindar, que era muy rico. Pero él no era de eso. Él era más de imágenes. Y yo veía que no me entendía. Y yo era nueva en el cargo, hasta que un día una de mis compañeras me dijo, Patrick, cada vez que vayas a vender tu idea, dibújale, porque él entiende si tú le dibujas, pero si tú le hablas, si le hablas de eso, él no te va a entender. Y efectivamente, yo me di cuenta, yo llegaba, entonces ya llegaba y le mostraba como el esquema, o cómo iban a estar, digamos, la distribución de las personas, la salida, o sea, cuando él lo veía, entendía. O sea, me demoraba 15 minutos, mientras cuando se lo contaba, podía durar una hora, y yo le tenía, veía cara de que no me está entendiendo. Y yo pensaba, como él era paisa y yo costeña, yo decía, ¿será el idioma? ¿Será que mis palabras no son las que él entiende? Hasta que alguien me dio esta información muy importante de que él veía más, tenía más con imágenes. Y les pasa a muchos niños ahora en día, que si el profesor solamente habla, a veces el niño necesita hacer, o sea, kinestésico, y no hace ninguna práctica, al niño no es que no sea inteligente, es que su sistema no ha sido activado, su sistema de aprendizaje no ha sido activado. O por todo lo contrario, es una persona que muestra solo imágenes, pero no cuenta. Entonces, el que es auditivo necesita que le eches un cuento sobre lo que está viendo para poder entenderlo. Entonces, fíjense que la comunicación y los tipos de comunicación de cada persona son vitales al momento de comunicar. Tenemos una comunicación verbal, no verbal y paraverbal. O sea, una cosa es la palabra, una cosa es el tono de voz, la velocidad con la que yo hable, la entonación que uso, la musicalidad, los espacios, etcétera. Y otra cosa también es la forma en cómo muevo las manos, la expresión de mi cara, la manera como manejo mi cuerpo, la forma de acercarme o alejarme. Entonces tenemos no solamente una comunicación desde los sentidos, sino también desde el cuerpo, que tiene que ver con cómo participa el cuerpo en la comunicación, cómo participa la voz en la comunicación y cómo participa la palabra. Nosotros decimos que la palabra es la letra de la canción y la música de esa canción tiene que ver con el lenguaje corporal y con el lenguaje de mi voz, o sea, que se llama paraverbal. A mí me encantó mucho porque te da mucha información de cómo eres tú y entonces entiendes por qué no me entiendo con Julanito o Sultanito. Claro, es que yo siempre le echo un cuento largo y él no entiende los cuentos sino las imágenes. O quiere probar o que yo le deje practicar algo por sí mismo. Entonces nosotros hablamos de mapas mentales. Cada persona tiene un mapa con el que se dirige en la vida. O sea, tenemos un mapa para relacionarnos, tenemos un mapa para tomar decisiones, tenemos un mapa para discutir con nuestra pareja o con nuestros hijos, tenemos un mapa para reconciliarnos, tenemos un mapa para hacer pereza, tenemos un mapa para molestarnos, tenemos un mapa para ponernos bien, tenemos un mapa para todo. Porque esos mapas son los que hacen que el cerebro ahorre tiempo o ahorre energía. Entonces quiere decir que el 90% de mis acciones son las mismas cosas que hice ayer, porque obedezco un mapa. Entonces, cuando tú no estás satisfecho con tu vida, tienes que revisar los mapas, pero no sabemos eso. Aquí te enseñamos qué es un mapa y cómo lo puedes cambiar. Y vemos cómo la cultura, la raza, el género, la familia, los hábitos, la pareja, los amigos, la sociedad, los prejuicios, las experiencias, todo eso arma mi mapa, que no son más mi experiencia subjetiva de la vida. La verdad, la realidad, nunca la vamos a conocer totalmente, porque nosotros tenemos filtros. Ya de hecho, el solo hecho de que la vista del ser humano esté limitada, no podemos ver toda la realidad como hay otros animales que tienen mucha más, digamos, alcance con sus ojos, o el auditivo.
Por mucho que yo quiera oír la realidad auditiva del mundo, hay decibeles que yo no podré escuchar, que son demasiado bajos para mí, pero hay otros animales que sí lo escuchan. ¿Listo? Hay cosas que tú puedes tener una sensibilidad hasta determinadas cosas, ¿cierto? Incluso hay partes del cuerpo que tienen más sensibilidad que otras. Entonces también tenemos unos límites en la parte de nuestros sentidos. Por eso es que nunca realmente tenemos la experiencia 100% de la realidad, pero está la percepción que yo tengo, porque hay personas que son más sensibles o más kinestésicas, entonces la sensibilidad en sus manos es mayor que a otra persona, o el tema de las imágenes para mí son más importantes, entonces la parte visual la tengo más desarrollada que otra persona. Ahí podemos como compararnos los seres humanos, pero la realidad realmente 100% no la vemos, porque además yo le pongo un rótulo. Yo puedo decir es que la cebolla no me gusta y puedo decir me encanta el tomate. Y otra persona puede no gustarle el tomate. Entonces la realidad es la diferencia del el rótulo que yo le pongo. Entonces me doy cuenta que la diferencia que tengo con muchas personas no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la experiencia subjetiva de esa persona con eso. Y es bueno y es real que a ella no le gusta el chocolate o la cebolla o el tomate. ¿Cuántas veces le digo, cómo que no te puede gustar eso? No le gusta, porque su experiencia a ella le significó que eso no le gusta. Yo le decía a mi hermano, ¿cómo es que no te gusta el aguacate? Y yo decía, que el señor Penel, claro. Él tuvo que probarlo algún día y su experiencia fue negativa y la mía fue positiva. Pero la experiencia del aguacate es el mismo aguacate. La diferencia es que yo la nombro diferente. Y solo eso hace una diferencia entre tú y yo. Que a ti te guste y a mí no me gusta, o viceversa. ¿Ok? En la PNL trabajamos estos filtros, pero lo que trabajamos son los sistemas, o sea, los sentidos, trabajamos el lenguaje y trabajamos las creencias. Son las tres cosas que podemos intervenir en la creación de la realidad y de sus mapas. ¿Listo? Y con eso es suficiente para que tú hagas cambios o ajustes cosas en tu vida. Porque todos son anclajes. El anclaje tiene que ver muchísimo con todas aquellas cosas que yo tengo asociadas. Por ejemplo, un anclaje es, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van fuera del país y oyen el himno de su país, les emociona allá, pero no les emociona acá. ¿Les ha pasado? Porque estando allá se activa esa neuroasociación. Yo me acuerdo una vez que estuve de viaje, duré más o menos un mes viajando y estaba en Estados Unidos y el lugar que más arriba llegamos fue a New Jersey, o sea, estamos de Miami, estuvimos subiendo, pero habíamos durado ya tanto tiempo comiendo comida en el camino, a veces muy rica, a veces no tanto, y yo venía como que extrañando, no sabía que estaba extrañando la comida de mi casa, hasta que llegué a la casa de mi amiga, que es colombiana, y la mamá nos recibe con un sancocho. ¿Listo? En ese, pero nadie sabía que a mí no me gustaba el mondongo, pero era tanta la activación de la comida colombiana que sí, claro, lo comí, pero para mí fue delicioso. ¿Por qué? Porque me trajo como el calor del hogar, o sea, es como ese olor, como esa comida de casa, y yo me sentí súper feliz con el recibimiento porque realmente me activó algo que tiene que ver con mi vida. O sea, esos son anclajes. Todos tenemos anclajes. Solo que a veces los anclajes son negativos. Por ejemplo, una fobia. Yo le tenía fobia a las cucarachas. Eso quiere decir una asociación negativa a un animal, que muchas veces me limitaba. ¿Listo? Hay gente que no le tiene miedo a las cucarachas, hay gente que le tiene miedo al ratón, hay gente que le tiene miedo a las culebras. No todo el mundo le tenemos miedo a las mismas cosas, sino que son anclajes negativos. Tuve una experiencia negativa con la cucaracha y del resto, eso fue a los 4 años. Y todavía adulta, yo todavía, el único animal que sufre por lo mismo el resto de su vida, casi que el resto de su vida, por una cosa que le pasó a los 4 años, es el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos memoria. Y porque además significamos, le damos un rótulo a la experiencia, bueno, malo, gordito, feo, alto, bonito. Eso hace la diferencia en la vida nuestra, esos rótulos. Y esos rótulos son muy importantes que los revisemos. Así que los anclajes pueden ser una imagen, como cuando hay el semáforo, un anclaje. Cada vez que aparece el rojo, tú tienes que pensarlo, tu cuerpo automáticamente se detiene, a menos que tengas el hábito de volarte los semáforos en rojo. ¿Listo? El kinestésico puede ser cuando tú entras a un ascensor y sientes el perfume y te recuerda a una persona que quisiste mucho o por todo lo contrario, una persona que no te fue muy bien.
Entonces te trae como la sensación de esa persona y de esa vivencia de ese momento. El auditivo puede ser las canciones, sonidos, palabras que nos llevan como hacia una vivencia que en ese momento no está ocurriendo, pero que la puedo sentir porque simplemente, ay, mira esa canción, me acuerdo cuando yo estaba en bachillerato y me acuerdo, entonces me traslada a eso. Pero yo no estoy yendo al pasado a sentirlo, yo estoy en el presente sintiendo algo del pasado. Estoy activando algo que para mí fue positivo o negativo del pasado. No es que uno se vaya para el pasado, es que uno trae el pasado al presente. Lo mismo pasa con el futuro. Por eso es que es tan importante saber visualizar lo que queremos, como hacen los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo visualizas esto y cómo puedes sentir aquí lo que vas a sentir en el futuro? La vida solo se vive en el presente, porque el pasado ya llegó, pero el futuro, ¿cuándo llega? El futuro lo vivimos solamente en el presente. O sea, mañana ya es presente. Tras pasado mañana, cuando llega, ya es presente. Entonces, yo a veces le digo a la persona, ¿para qué dejas el sentimiento en el futuro cuando lo puedes sentir aquí? ¿Para qué esperar disfrutar allá? Si lo puedes disfrutar todos los días, ese poquito que logras, lo puedes disfrutar aquí y ahora, porque es lo único que te va a quedar. Y esperamos, y cuando no les pasa que a veces logran algo y ya no lo disfrutan, porque siempre está en el futuro, y el futuro no llega. El futuro es simplemente una creación que vamos viviendo cada día. Entonces, esta es la invitación. Digamos que le hice como un barrido general de lo que la PNL nos da, es el conocimiento personal, es realmente saber cómo nos comunicamos, cómo anclamos cosas negativas o positivas en nuestra vida. Además que los anclajes tienen el poder de que lo puedes crear conscientemente. Y eso te da recursos. Los estados de excelencia son anclajes, pero tú puedes crear anclajes de excelencia. Ustedes han visto que los deportistas a veces salen a la grama y hacen un gesto, se agachan, tocan a la grama o se tocan. Son anclajes, porque ellos saben que a nivel de neurociencia eso funciona perfecto. Entonces, así como en la vida real, yo anclo cosas porque me pasó, tuve un accidente y más nunca quiero una lancha, es un anclaje negativo. Pero también así como se forma eso, que es inconsciente, no es planeado, se puede hacer conscientemente. Y la invitación, pues, es a 5 días a la Sierra Nevada, a vivir toda la experiencia PNL. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer alguna observación? No, yo quería preguntarte, Patricia, porque por lo menos me interesa en la PNL es para saber que si me ayudaría a bloquear ciertas cosas o a desbloquear por lo menos eh, el conocimiento o la facilidad para aprender el inglés. Por decirte algo, Claro, eso lo ayuda a claro. hacer la PNL. Claro, inclusive tenemos una de las cosas que quiero comentarle, y gracias por eso, que porque me hiciste recordar, la PNL tiene una ventaja que no la encuentras en nada más que en esto. La PNL te vuelve excelente en todo. Por ejemplo, si tú quieres aprender inglés, lo que tienes que activar es que te está bloqueando y colapsar eso. Pero también te enseña muchas herramientas de anclajes positivos con el idioma. Cuando nosotros no podemos aprender algo, no quiere decir que no seamos capaces, es que de alguna manera significamos que eso no era bueno, o lo oíamos en nuestra casa, que era muy difícil, y compramos esa idea y no nos pusimos. Lo llevamos puesto sin haberlo experimentado realmente en nuestra vida, porque le creemos a la gente que tiene ascendencia sobre nosotros. Nosotros tenemos un programa que se llama Inglés Intuitivo, pero es PNL aplicada. Hay PNL aplicada a la medicina, hay PNL aplicada al derecho, hay PNL aplicada a la contaduría, hay PNL aplicada a la educación, hay PNL aplicada a, eh, hasta ahora a los deportistas de alto rendimiento. O sea, la PNL, no importa lo que hagas, te puede hacer mejor en lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque es revisar cuál es el modelo que tienes, cuál es la estrategia mental que estás usando y poder mejorarla. Todo siempre está disponible para mejorarse. Y eso es lo que la PNL en este momento nos está dando la oportunidad de siempre poder ajustar e ir a un modelo mucho más avanzado, porque es como un programa permanente, como las aplicaciones que las estás activando todo el tiempo y las estás actualizando. Tú eres un programa que puedes utilizar todo el tiempo. Eso de los bloqueos del inglés tiene que ver con una neurosensación que tú tuviste en algún momento de tu vida que se puede desbloquear. Ya sea lingüística, ya sea auditiva, ya sea de sensación de que no soy capaz. Pero también, porque ahí además también hay una creencia que hay que colapsar.
pero sí, totalmente posible. Ok, pero la PNL es alguien, es por lo menos como una, es con coaching o es algo que uno hace como introspección o con meditación o es algo guiado. No he entendido bien qué es la PNL. ¿Es algo que yo empiezo a desarrollar y yo misma lo curo o tiene que ser a través de una persona que haga esa curación? Sí, o sea, sí necesita alguien que te guíe porque sí necesita la guía. Ahora, ¿qué es la PNL? La PNL es cómo tú creas tu realidad, ¿cierto? O sea, que siempre tienes tu cerebro programando. Lo que hacemos nosotros como panelistas es enseñarte cómo funciona tu cerebro y cómo tú ya te programas. O sea, ya yo te enseño es cómo tú lo haces para que tú en el futuro lo puedas hacer ya tú sola. ¿Sí me explico? O sea, entender que la PNL lo que hizo fue volverte consciente de lo inconsciente. Te volvió consciente que tienes un cerebro, te volvió consciente que tienes un lenguaje, te volvió consciente que hay una corporalidad que también comunica, te volvió consciente que la persona tenemos objetivos y sueños y que podemos lograrlo, te volvió consciente que somos seres de relaciones. O sea, nada de la PNL es nuevo para ti. Lo que es nuevo es que tú puedas intervenir eso, como un miedo o una sensación de que no puedes aprender un idioma. Tú lo creaste, es un programa creado, tú no eres incapaz de hacerlo, porque tienes la capacidad y la habilidad que cualquier otra persona que ha aprendido inglés o quizás muchas más. Pero hubo algo que te dijiste, que te grabaste en tu mente que la puedes colapsar. Puedes asociarte a otra condición, otra creencia y colapsar eso, anclajes negativos para que tú puedas aprender el idioma, que tienes todo para aprenderlo. O pues tienes todo para ser una persona abundante, o tienes todo para ser una persona exitosa en lo que haces, o tienes todo para ser una persona que tiene una pareja, o que puede tener una familia, etcétera, etcétera. Todo aquello que nosotros es un tropiezo en nuestra vida, es un programa que no nos está ayudando, instalado. De la PNL lo que te enseña es los programas que tú traes, pero los traes tú. Yo hago un proceso con la persona y yo simplemente observo a la persona y descubro cuál es su programa. Lo valido con ella y solo ella sabe cómo salir de él, pero yo la ayudo. Mi trabajo, porque conozco cómo funciona el cerebro, es hacer las preguntas adecuadas para que ella se dé cuenta y llegue a su propia conclusión. Porque como fue algo que creaste, solo tú sabes cómo devolverte. Pero mi trabajo es enseñarte cómo funciona el cerebro y qué cosas tienes que fijarte para poder reversar eso que o instalar un nuevo programa. Pero sí, inicialmente sí necesitas a alguien. Hay personas que vienen a mí solo para que yo las acompañe en un proceso. Hay personas que vienen a mí porque quieren aprender esto para sí mismos, para su familia, para su negocio. O sea, aprender cómo funciona esta máquina, este ser que además es mente y cuerpo, no solamente, no estamos separados. Porque fíjate, siempre que hablamos es la mente unida con el cuerpo, los dos hemisferios, los tres cerebros. Somos un todo, no estamos separados. Las emociones afectan los pensamientos y los pensamientos afectan las acciones, pero las acciones también afectan las emociones y las emociones los pensamientos. O sea, somos un circuito y somos el resultado de ese circuito. Y ese circuito es el resultado de los programas que tenemos instalados. Ah, ok, ok. Hola. Bien, gracias. Sí, sí que te quedó claro o algo todavía tienes Sí, duda. sí, 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 sí. Ya Sí, entendí. básicamente es eso. O sea, Gracias. realmente eso Ok. es un programa que deberíamos conocer todos realmente, porque además sirve, te da calidad de vida. Yo creo que ese es el resumen completo. Tranquilidad, confianza en ti, seguridad que estás haciendo lo que tienes que estar haciendo, recursos, muchas cosas. Te das cuenta Ok. que muchas cosas que no solucionan en tu vida es porque esperas que pasen cosas afuera y al final te das cuenta que todo depende de ti, que como es por dentro es por fuera. Si tú empiezas a tener confianza en ti, empiezas a ver confianza afuera. Si empiezas a tener seguridad en ti, empiezas a llegar la seguridad afuera también. Eso es como un ciclo, es un circuito que armamos a nuestro alrededor. A veces dice que la persona, es que a mí me pasan cosas malas porque es que tienes el foco en las cosas malas. No te das cuenta que tu mente puede elegir las cosas buenas o las cosas malas. Pero si tu mente y tu energía las tienes solamente en las cosas malas, vas a ver más de eso. Es como cuando uno estaba chiquito y jugaba a contar, bueno, en mi caso, jugábamos a contar Volkswagen color negro.
Mientras yo no estaba jugando, yo no veía ninguno, pero cuando yo le ponía el foco a ver los bagues negros, los veía. O como cuando tú dices, voy a comprar un carro y decido que es una Ford blanca y sales a la calle y hasta ese momento, hasta que no lo habías decidido, ni siquiera la veías mucho, pero pareciera que brotaran de la tierra. Tú dices, bueno, es que ahora todo el mundo está comprando la misma camioneta que yo quiero. No, es que pusiste foco en eso. Entonces, los programas van dirigidos al foco que yo tengo. Entonces, yo digo a las personas, pasan cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Tú eliges. Te puede ir mal, pero también te puede ir bien. Entonces, si pones la energía en que te va a ir bien, a lo mejor tienes muchas más probabilidades. Porque ya mal te ha salido. O sea, ya eso lo tienes asegurado. Te digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar si cambias el foco? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Si ya tienes asegurada que te va a ir mal. Que te vaya mal es lo mismo, pero puedes ganar que te vaya bien. Bueno, eso era como lo que quería compartirles. Una pregunta, profe. Ok. Eh, la mente se bloquea, ¿por qué? La mente, dame un ejemplo. ¿Qué significa bloquear? A ¿Específicamente en ver, qué? por ejemplo, a ver, en cuanto a que uno quiere algo, ¿sí? Ajá, Por ejemplo, uno quiere, digamos, una casa, ya no sí, quiere pagar arriendo y quiere que eso suceda, digamos, en un mes, ok. pero las cosas no se están dando, entonces la mente en ese momento como que empieza a tener momentos de ansiedad o como, Ujú, ¿sí? Se ujú, bloquea y dice, no, ya no se logró. ok. Entonces ahí uno cómo puede desbloquearse, ¿sí? Digamos. Tiene que ver varias variables. Tiene varias vértices. Por ejemplo, puede ser que de entrada la casa que tú estás queriendo no está en tus posibilidades, pero crees que simplemente con desearlo es suficiente. A lo mejor no has hecho un buen presupuesto o tienes una creencia limitante, que puede ser que no te lo mereces, que esos buenos no dan tanto, que las cosas son difíciles. Hay creencias que simplemente lo limitan y no te permiten acercarte a eso que tú quieres. Entonces, esto de tener como ciertas no tener objetivo claro, no tener bien definido lo que quieres, porque a lo mejor dices, yo quiero una casa, pero si no has descrito con detalle la casa, no la vas a encontrar. O como no la has descrito, ninguna te casa. ¿Sí me explico? Uno tiene que tener en esencial primero visualizado lo que quiere, una imagen clara de lo que quiere, saber cuánto quiere pagar por eso, cuánto quiere invertir, ¿listo? Y en qué Sí, tiempo lo sí, quiere sí, lograr. Y si conscientemente está listo para hacer esa, ya yo hice las cuentas, miré en el banco, estas son mis posibilidades. Entonces seguramente no lo puedo tener un mes, pero de pronto en 3 meses si yo hago esto y esto y esto. Lo que pasa es que cuando muchas veces no tengo la creencia que me lo merezco, de que eso me corresponde, me saboteo con cosas de ponerle una fecha muy cerca. Y dice, es que yo puse un mes y no lo logré, entonces no es posible, pero puede ser que necesitas un poquito más de tiempo, no es que no sea posible, es que el tiempo no es el adecuado. O sí. la casa que estás eligiendo no es, hay dentro de ti algo que te dice que no es. Ujú. Sí, 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 señora. Sí, sí, ya fíjate te estoy entendiendo. qué cosas puedes estar haciendo, porque tenemos el hábito de sabotearnos. Y es un hábito. Si es un hábito, te aparece todo el tiempo. Ahora, cuando Sí. te aparezca ese bloqueo, la pregunta que te puedes hacer es verdad que esto es cierto, eso que te estás diciendo en tu cabeza, es verdad que no es posible, es verdad que en un mes tendría que, ¿qué tal si pasa que sea en 2 meses? ¿Qué pasa si es en 2 meses y no en un mes? A lo mejor Sí. lo que yo me estoy echando es un cuento simplemente para hacerme sentir mal, porque a lo mejor estoy asociada a ese malestar, que garantiza que yo soy la misma persona todo el tiempo. Porque a la larga, sin darnos cuenta, lo que estamos garantizando que todos los días seamos la misma persona. Y a veces cuando Sí, sí, cambiamos, sí. entonces aparecen cosas buenas, pero tengo miedo. No sé, tenemos miedo a lo distinto. No necesariamente tiene que ser malo, solo es distinto. Sí, y otra pregunta, todas las cosas que uno quiere, digamos, tiene que escribirlas puntualmente. Mm, Yo creo que
en la vida escribir es como hacer un mapa. O sea, porque la mente se focaliza y entre más claro sea, más rápido vas a encontrar eso que quieres. ¿Okay? Tú puedes decir, yo quiero ser rico. Y la mente dice, rico, bien, pero ¿cómo es ser rico? Específicamente para ti, como es una palabra tan generalizada, ¿qué es ser rico? Es tener lo suficiente, es tener más, es tener tantas casas, o tener tantos carros, o tener tantos amigos, o tener muchos viajes. ¿Qué es ser rico? Si no dices específicamente, yo me quiero casar, pero bueno, listo. Quieres una pareja que sea heterosexual, o que sea del mismo sexo, o que sea mayor o menor, o que sea... Para que tu mente se focalice. Donde uno pone la atención y pone toda la energía. Ese es mi WhatsApp. Me pueden escribir, les puedo mandar el programa completo, cómo consiste la inmersión más todo el tema de volverse especialista en el tema, si quieren, o simplemente hacer un proceso de transformación y nada más hay que ir al retiro. Pero si ustedes quieren manejar ya conscientemente estas herramientas y hacerlas parte de su vida y acompañar a otros, pues sí necesitan la parte virtual, que es como la tomar conciencia de lo que aprendimos en vivo y en directo. Yo realmente, yo fui bendecida porque además yo siempre fui por lo que quise y siempre lo he logrado. Y también está esto que yo siempre fui feliz en mis trabajos, pero no sabía cuán más feliz podía ser hasta que yo me conocí a mí misma, cuando entendí quién era yo y qué cosas me habían marcado y qué cosas sin saber me podía estar asociando a cosas negativas que no conseguía. Entonces, la mejor empresa soy yo, la mejor inversión que yo hago soy yo. Y de hecho yo hago cosas para adolescentes, hago cosas para niños porque me gusta asociar a los niños desde pequeños, pero también cuando asocio a los hijos y a los adolescentes, asocio a los papás, porque en familia se aprende mucho mejor y crean nuevos modelos hacia el futuro. O sea, solo cambiar maneras de pensar y de hacer cosas dentro de un clan familiar, ya no se vuelve la repetición del abuelo y del tatarabuelo, porque realmente muchas costumbres que tenemos y muchas creencias vienen de tiempos antiquísimos que en ese momento funcionaban, pero en la realidad ahora ya no son prácticas. De conocerse a sí mismo, tener como ese control de saber que cada momento puedes hacer de ti una mejor versión, pero que no solamente vas a impactar tu vida, sino que tus propios cambios van a impactar tu entorno, tu familia, tus negocios, tus resultados. Eso es lo que me parece interesantísimo de la PNL, y más ahora donde nos está invitando a que sea creativo y romper los patrones que existen, porque la realidad está cambiando a una velocidad impresionante. Adaptarnos es una manera de poder sobrevivir en cualquier área. Soy Patricia Camacho y me pueden encontrar en mi WhatsApp o en mis redes @PNL Estratégico. Bueno, ahora sí, los dejo. Nuevamente gracias. Y bueno, tienen mis datos y seguimos en contacto.